con Roberto Samar, que es licenciado en Comunicación Social y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. No sé si, Roberto, nos estás escuchando. Sí, sí, los escucho perfecto. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias, Roberto. Por acá andamos muy bien. Llegando acá como a esta parte de la entrevista, que bueno, teníamos ganas de charlar con vos. Bueno, yo te presenté como licenciado en Comunicación Social y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Pero bueno, ¿querés contarnos un poco, digamos, en principio, a qué te dedicas o cuál es tu área de interés antes que te hagamos por ahí preguntas que nosotros estamos más interesados? Sí, mira, yo vengo hace muchos años trabajando temáticas vinculadas a los derechos humanos. Trabajé muchos años en el INADI, acá en Neuquén, Sí. y trabajé varios años también en temáticas vinculadas a los derechos de las personas privadas de su libertad. Entonces fui trabajando en el cruce entre comunicación, seguridad, derechos humanos, que es un poco lo que trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro, ¿no? Que es eso, digamos, cómo son las representaciones de la violencia, las representaciones de los delitos en los medios. Y por otro lado, ahora en el último tiempo, integro el Comité para Prevenir la Tortura de la provincia de Neuquén. Así que ahora estamos como trabajando más a fondo en esas temáticas también. Nosotros charlábamos un poco, bueno, hoy hablábamos con Ana acerca bueno, de qué cuestiones te íbamos a compartir un poco. Y nosotros siempre estamos como con alguna preocupación o digamos, o siempre hablamos con otros medios de comunicación de la región, generalmente es medios de comunicación del interior, de la provincia y de otras provincias, como que siempre, bueno, nos preocupa o nos ocupamos y tratamos de trabajar, digamos, en construir algún tipo de, digamos, de agenda alternativa, de poder buscar, digamos, otro tipo de encarar las noticias, digamos, porque notamos que a veces está muy presente la violencia, la matriz de la noticia policial, ¿no? Es decir, la vincularnos con nuestros oyentes o lectores o televidentes o como, digamos, como le queramos llamar al otro que está del otro lado cuando nos comunicamos. Y como que nos comunicamos siempre a través de la mala noticia o siempre está esperando cierta mala noticia que le digamos. Entonces, digamos, nosotros por eso le hemos puesto a este programa buenas noticias, que a veces no solamente tiene que ver con que haya buenas noticias, sabemos que eso no es posible y a veces hay contextos como el actual que es bastante más difícil, ¿no? Pero sí de tratar de elaborar una buena noticia en el sentido de bien hecha. Esto que nosotros te comentamos como el ámbito de nuestro interés, digamos, ¿qué tipo de reflexión te genera a vos o qué aporte, digamos, profesional podés hacer? Sí, bueno, en realidad hay un tema que acá lo planteaba un gran periodista, que es Guillermo Berto, que tiene que ver con que la noticia policial es funcional, ¿no? Digamos, es en un periodismo que está profundamente deteriorado desde lo económico, una noticia policial se puede resolver a veces con una llamada telefónica, y es una noticia que muchas veces apela a lo morboso, entonces genera Sí, grandes audiencias, y además incluso tiene el insumo, por ejemplo, de las cámaras, las llamadas cámaras de inseguridad, ¿no? Digamos, de seguridad, sí, que muchas veces van generando, ¿no? Como esas audiencias, ¿no? Con esa imagen muchas veces morbosa, ¿no? O que lo que hace es reforzar más el miedo que se va reproduciendo una y otra vez, ¿no? En la lógica de a veces esos noticieros 24 horas que tienen que claro. sostener contenidos y audiencias. Entonces, hay una funcionalidad de determinado tipo de noticias en relación a lo que es, digamos, el mercado, si se quiere, del periodismo, ¿no? Y después me parece que hay un fenómeno nuevo, que es interesante que lo pensemos, que es lo que pasa con los portales de noticias, ¿no? Y la aparición de las métricas en los portales de noticias. Sí, a ver, Que es, dale. no, que lo que va generando en la mayoría de los medios, digo, grandes, medianos y pequeños muchas veces, se van midiendo las noticias en función de los clickbait, las visualizaciones, la Sí, cantidad de tiempo que la gente se queda en esa noticia. Y eso lo que va generando, es algo que habrán notado,
que se rompió la pirámide invertida con la que estudiamos nosotros, donde se iba de lo más importante a lo menos importante. Ahora hay un título engañoso, a veces con una pregunta, y después el recorrido que a veces no termina de contestar lo que nos dice en el título, con un título totalmente engañoso, ¿no? Que lo único que busca es que uno le preste atención y que recorra y se quede la mayor cantidad de tiempo posible recorriendo esa supuesta noticia. Es decir, cómo la comunicación, la información, o lo que hoy se entiende como periodismo, está pensado muchas veces solo de la lógica de la noticia como una mercancía, ¿no? Para poder capturar audiencias, y no la comunicación, que es lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la comunicación como un servicio, como un derecho humano, donde nos invite a problematizar las inequidades, las injusticias, la violencia, ¿no? Está como dado vuelta, ¿no? Lo que debería ser. Sí, y además, digamos, vos decís esto de dado vuelta, también lo que nosotros participamos de la red de medios, que es un agrupamiento de medios en el que la Posta, digamos, tuvo el rol, digamos, de poder agrupar también, de trabajar para agrupar a medios. Y una de las cosas que notamos es que se aplica esto que vos decís de dar vuelta, en el sentido de que en lugar de que el medio construye una línea editorial desde su interés, la línea editorial se construye desde lo que funciona, ¿no? Totalmente. Es decir, desde la noticia, como vos decís, desde la métrica. Entonces, y nos han, ¿no? Digamos, hemos participado en lugares donde uno esperaba que le dijeran, digamos, bueno, no, la comunicación, digamos, rescatar el espíritu de la ley del servicio de comunicación audiovisual o a la perspectiva de esto de la comunicación como un derecho humano, y lo que se termina diciendo, digamos, es esto de, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que un medio debería hacer para ser viable? Y, bueno, si lo que funciona es eso, dale con lo que funciona. Sí, y sí. Bueno, sí, digamos. Incluso en esto de que la línea editorial muchas veces pareciera manejar las métricas y los algoritmos de Google, digo, uno, incluso en diarios, periódicos serios que uno incluso hasta aprecia y respeta, con periodistas destacados, como por ejemplo Página 12, digamos, a mí me ha pasado de encontrarme con posteos de un muchacho que no sé, se le había atorado la cabeza en el asiento en un tren. Es decir, una situación que para esa persona fue humillante, Totalmente. que no nos contribuye en nada como audiencias, termina siendo noticia. Y termina siendo noticia porque lamentablemente buena parte del periodismo actual va cayendo en esa lógica, ¿no? Digamos, y incluso hay ejemplos que yo se los trabajo en la cátedra, que se dan incluso hasta con medios universitarios, ¿no? Digamos, la misma radio universitaria, la Universidad Nacional del Comahue, acá yo, digamos, más de una oportunidad detecté que terminaban levantando noticias que no tenían ningún valor más que había sido una noticia viral, ¿no? En los grandes portales. Entonces, es como vos decís, ¿no? Y esto nos va alejando, ¿no? Digo, porque hay un viejo texto de Pierre Bourdieu analizando la televisión que planteaba, ¿no? Que la lógica del rating, ahí la analizando la televisión, ¿no? Decía, es la lógica del mercado. Y la lógica, pensar la comunicación, la lógica del rating, atenta contra la democracia. Porque lo que vende a veces es esto, ¿no? Lo más morboso, lo más humillante, lo simplificado, lo superficial, ¿no? Entonces, quedarse solo con esa lógica comunicacional deteriora, si se quiere, la democracia. Y esto hoy por hoy multiplicado, ¿no? Porque esto lo decía Pierre Bourdieu en la década del 90, imaginémonos en la actualidad, ¿no? Digamos, en el contexto en el que estamos. Sí, y otra cosa que, digamos, me disparó el pensamiento, digamos, esto que vos decías recién, era que en algún momento con Anaí, que también está acá compartiendo la entrevista conmigo, hablábamos, digamos, de que se empieza con esto del clickbait, digamos, que es a veces o estos títulos engañosos donde parecen decir algo que luego adentro de la noticia no uno hace clic y no está, o no está tan claro así dicho, sino que es para captar al lector. Digamos, se empieza a borrar la claridad de lo que es una noticia falsa.
¿verdad? Es decir, entonces digamos, también entra como en un ámbito de lo indecible, de que no se puede determinar, digamos, si algo es falso o no es falso, lo cual empieza como, digamos, también a cambiar los criterios acerca de lo periodístico. Sí, sí. Sí, y por un lado eso, ¿no? Digamos que es difícil, cada vez es más difícil diferenciar la información real, la información chequeada de la información falsa, ¿no? Y bueno, y algo ahí que trabaja mucho Natalia Aruguete, que si no la siguen lo recomiendo profundamente, que es cómo va funcionando muchas veces el sesgo de confirmación. Porque buena parte de las noticias que nos aparecen ahora, no es que nosotros, y más en la gente más joven, ¿no? No es que ahí se pone, entra a La Nación, entra a Página 12, Tiempo Argentino, sino que las noticias nos van llegando a partir de esto que llamamos redes sociales, que son plataformas digitales. Y en Sí, eso que nos van llegando, muchas veces hay dos fenómenos. Por un lado, el filtro burbuja, que es decir, que las noticias que tienden a llegarnos son las que coinciden con nuestro punto de vista. Y por otro lado, el sesgo de confirmación, es decir, que cuando nosotros nos llega una información de algo que no responde a nuestra mirada, quizás lo desconfiamos. Pero cuando hay algo que viene a reafirmar nuestro punto de vista, tendemos a compartirlo sin tener una mirada crítica. Entonces está estudiado que muchas veces los que terminan replicando y viralizando información falsa no son muchas veces los bots. Somos las mismas personas, los usuarios y usuarias que compartimos contenido porque responde a nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, como ahí hay algo donde somos nosotros y nosotros los que vamos reproduciendo a veces esa información falsa porque responde a lo que nosotros creíamos. Y lo complejo me parece también es que no hay que perder de vista que en nuestra sociedad hay una matriz cultural que es clasista, que es racista, ¿no? Digamos, tiene incluso características a veces xenófobas. Entonces, ¿cómo uno hasta podría analizar cómo de repente algunos discursos que aparecen tienden a compartirse con más velocidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se responsabiliza a la población migrante del aumento de la inseguridad, sí. cuando, no sé, se estigmatiza a los pueblos originarios. En algunos temas de inseguridad hay tópicos que son medio recurrentes, ¿no? Digo, cuando se responsabiliza del tema de la violencia a los niños y niñas, como si ese fuera el problema, cuando en realidad las estadísticas indican otra cosa. Pero bueno, y esa información falsa sobre esos ejes, como hay ya una matriz cultural, mucha gente tiende a replicarla, a compartirla, porque responde a esa mirada previa que tenían esos usuarios, ¿no? Roberto, Anaí habla. Anaí, ¿cómo estás? Bien, bien. Recién anteriormente estábamos hablando, debatiendo sobre la educación en cuestión. Bueno, sabemos que los medios se educan. Y en todo esto, por ejemplo, nosotros como responsables de medios de comunicación, a la vez la pregunta iría, ¿no? Hoy en la actualidad, cómo los medios de comunicación también tenemos que usar, un poco venías hablando, ¿no? De las redes digitales, ¿no? Ahora ya no es solamente como anteriormente, bueno, tenías el diario y vos a través del diario comunicabas. Tenía la página web, bueno, comunicabas a través de la página web. Hoy, como medio de comunicación, tenés que usar también todas las redes digitales. Y esto es lo que decías vos, bueno, por ahí hay diarios o medios, ¿no? Que tenían cierta seriedad en tal contenido y después te encontrás con ese contenido viral que no ayuda, que no abunda. Claro. Y bueno, nosotros siempre que pensamos, ¿no? Qué comunicar, qué transmitir, pensamos en el lector o en el destinatario. Porque uno también construye un lector, construye un destinatario. Bueno, ¿cómo lo ves vos hoy en la actualidad con respecto a esto? Sí, bueno, en realidad, primero me parece que hay que tener una mirada crítica, ¿no? Ya dejar de decirle redes sociales y pensarlo como plataformas digitales, me parece que es un paso, porque en realidad para recuperar también lo que es el tejido social, ¿no? Las redes sociales es el club de barrio, la biblioteca popular, ¿no? Digamos,
esos espacios de encuentro que tenemos como sociedad, ¿no? Que nos fortalecen como comunidad. Y estos son plataformas, ¿no? Plataformas que tienen intereses económicos, ideológicos, que incluso, como lo escribí hace poco en una nota, ¿no? Digamos, que condicionan nuestra forma de debatir, ¿no? Instagram hace poco limitó la difusión sin consultarnos, limitó la difusión de contenido político, ¿no? Y automáticamente nos limitaron. Después también no hay que dejar de ver que en algún punto, teniendo esa mirada crítica, igual uno puede intentar, ¿no? Hacer uso de estas plataformas, porque de hecho han permitido, por ejemplo, instalar el Ni Una Menos. El Ni Una Menos nació esencialmente, en principio, por distintos posteos en lo que era Twitter, ¿no? También hubo situaciones de violencia que se pudieron visibilizar. Yo me acuerdo un niño que fue asesinado por prefectura en la ciudad de Buenos Aires, se visualizó también a partir de estas plataformas. Es decir, han servido las plataformas para visualizar otros puntos de vista, y también más allá de lo que decíamos antes de las métricas, también hay que decirlo que hay experiencias que nacieron que son muy interesantes, como Revista Anfibia, que ya tiene varios años, ¿no? Pero que han logrado a través de dispositivos, digamos, de portales de noticias, generar otro tipo de periodismo, ¿no? Entonces, me parece que eso, por un lado, intentar apostar a construir una identidad, como entiendo que lo hacen ustedes, de un periodismo serio, riguroso, comprometido, ¿no? Que vaya construyendo, digamos, una forma, una postura, ¿no? Frente a las audiencias. Y después lo otro que me parece importante que hagamos, ¿no? Como en la medida que podamos, esto de ver cómo saltamos este filtro burbuja que decíamos, ¿no? Yo en lo personal en su momento lo que hice fue ponerme, determinar como amigos, como mejores amigos, a algunas personas que piensan la realidad y la miran de un lugar muy distinto al mío, ¿no? Y eso que parece sencillo es una práctica interesante, porque es una forma también de poder ver la construcción de otros discursos que circulan en la sociedad. Que nos pasa cuando miramos, por ejemplo, los comentarios de lectores en los portales de noticias, ¿no? Que de repente decimos, ¿cómo existe esta gente que ve las cosas tan distintas a cómo las miro yo? Y en realidad, toda esa gente tiende a hacernos por este filtro burbuja invisible, porque siempre nos terminamos muchas veces, por ese confort, nos terminamos comunicando, interaccionando con la gente que piensa parecido a nosotros. Lo que pasa es que lo complejo del contexto actual es que esa selectividad en la comunicación, antes nosotros éramos más conscientes, ahora la hace el algoritmo y se nos vuelve invisible. Porque atraviesa nuestras plataformas, pero atraviesa también hasta los contenidos de Netflix, el algoritmo, y se aplica a las búsquedas que yo hago en Google, que van a ser distintas a los contenidos que le va a aparecer a otra persona, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, invisiblemente el algoritmo nos va ya, digamos, condicionando qué información, qué miradas, qué mensajes nos va a llegar. Así que una pequeña práctica puede ser esa, ¿no? Ver las formas que podamos desarrollar para saltear, digamos, pasar por arriba de ese filtro burbuja para no quedarnos afuera también de espacios de diálogo con los que piensan distintos a nosotros, ¿no? Yo tengo una última para hacerte, Roberto. ¿Qué es, digamos, en estas, digamos, debates que tenemos en los medios de comunicación, que, digamos, yo aprovecho, digamos, como para comentar algo que también a nosotros como directores de medios de comunicación a veces nos pasa, que no hay espacios para debatir estas cosas que estamos hablando con vos, ¿no? Digamos, generalmente los espacios que uno encuentra están atravesados, digamos, como por la interpretación única, ¿no? Digamos, hay que ir atrás de las redes sociales, lo que funciona y hay que darle con lo que funciona, ¿no? Entonces, digamos, como que otro nivel también ahí de discusión es cuál es el rol de lo público en la comunicación, porque vos decías recién, bueno, que a veces por ahí nosotros estamos tratando de trabajar algún modelo alternativo de comunicación. Es cierto, pero también es cierto, digamos, que cuesta un montón, y que hoy los medios de comunicación que
que no son grandes medios de comunicación, digamos, que no son medios manipuladores, están, digamos, en una seria amenaza, digamos, de desaparecer. Tal vez no es una situación nuestra, pero sí el de otros muchos medios de comunicación, muchos de los cuales ya están francamente, digamos, a punto de cerrar sus puertas, mucho más en la situación económica en la que vivimos. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿debe lo público, digamos, promover medios de comunicación? ¿Debe apoyar? ¿Cuál sería algunos principios o ideas que desde lo público deberían, digamos, como para promoverse, pensando, digamos, que como decía Ana hoy, un poco, los medios de comunicación también son de alguna manera educadores? Claro, sí, eso es clave, ¿no? Esto de pensar que los medios de comunicación ejercen pedagogías me parece que es fundamental que lo pensemos, ¿no? Porque aparte, incluso déjame sumar una arista más, ¿no? Que Sí, dale, no dale. solo pensar que ejercen esa pedagogía como educadores cuando pensamos en términos de noticia, sino también toda esa industria del entretenimiento que consumimos, ¿no? Hay una teoría que habla de la teoría del cultivo, de los medios de comunicación, de la industria del entretenimiento, sedimentando nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Muchas veces como pensamos los problemas, Claro. está atravesado de que esto, digo, con el tema de género queda muy claro, ¿no? Que recurrentemente la ponen a la mujer en el lugar de víctima y al varón en el lugar de violento que resuelve los conflictos y la rescata, ¿no? Vamos aprendiendo roles y estereotipos, formas de ver el mundo a partir de toda esa industria del entretenimiento que vamos consumiendo también. Claro. Y en relación al otro, me parece que sí, digo, pensar una sociedad democrática y una comunicación democrática, en realidad como lo piensa nuestra legislación, ¿no? Tiene tres patas, ¿no? Digamos, lo que es el sector privado, que es fundamental, pero también necesita justamente los medios comunitarios que la ley preveía, ¿no? Que medios comunitarios, alternativos, de pueblos originarios, educativos, ¿no? Que preveía la ley que debían reservarle un espectro por un lado y por otro lado ser fortalecidos por distintos programas que preveía la ley, que prevé la ley, ¿no? Más allá que ahora estamos avanzando en este brutal desguace del Estado. Y esas voces son fundamentales, porque, por ejemplo, digamos, en Colipilli había una radio del pueblo mapuche que permitían que ellos puedan ser protagonistas y contar lo que les pasaba y cómo veían las cosas en primera persona. Y los medios públicos también tienen un rol fundamental en una democracia comunicacional, porque como decíamos, tienen otra lógica. De hecho, el noticiero de la televisión pública, hasta hace poco tiempo atrás, tenía, por ejemplo, una conductora que era una conductora trans y tenía una columna específica sobre los pueblos originarios y había contenidos educativos de muchísima calidad como los que se generaban desde Pacapaca, que era una señal que tampoco tenía publicidades. Entonces la lógica no era estimular permanentemente a que los chicos y las chicas asocien la felicidad a consumir productos, ¿no? Hay toda una mirada distinta, alternativa, que es fundamental, que ejerce una pedagogía que se ponía en juego desde esas dos patas, ¿no? Desde los medios públicos y desde los medios comunitarios, y que son dos patas centrales que lamentablemente en este deterioro democrático que estamos viviendo se están poniendo en jaque, ¿no? Así que me parece importantísimo la pregunta para poder también visibilizarlo, ¿no? y que podamos también defenderlo. Bueno, Roberto, digamos, para nosotros ha sido una excelente conversación, una excelente entrevista. Digamos, no sé si querés agregar algo más, digamos, hay un espacio como para que vos puedas agregar algo que te interesa y nosotros no te supimos preguntar. No, solo mandarle mucha fuerza. Me parece que estamos en un momento súper complejo, donde hay desde el mismo Estado Nacional, ¿no? Pareciera presentarse una violencia discursiva, simbólica, una pedagogía de la crueldad permanentemente, y me parece, bueno, como pueblo, como sociedad, tenemos que construir todo lo contrario, ¿no? Hermanarnos más que nunca, abrazarnos más que nunca, ver la forma de construir solidaridades, en la defensa de esto, ¿no? De la democracia, de una sociedad más equitativa y más justa. Así que ojalá que podamos, desde lo comunicacional, pero también que no deja de ser siempre algo político, seguir caminando en ese sentido, ¿no?
Bueno, Roberto, muchísimas gracias y si vos te ha gustado, te ha parecido bien, seguramente en algún momento vamos a volver a tomar contacto porque bueno, también siempre estás con tus notas, nosotros acá, Ana siempre las comparte a todo el grupo y siempre es de lectura y de reflexión para nosotros, así que volveremos a tomar contacto. Bueno, muchísimas gracias, sí, a pleno. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Roberto Samar, que entrevista hemos hecho. Bueno, buenísimo, ¿no? Sí. Porque también nos pone a discutir cosas que a veces parece que se pasan por arriba, que no están del todo claras, ¿no? Sí, o que no se reflexiona, no se piensan. Generalmente, a veces, como dueños de medio de comunicación, siempre tenemos responsabilidades, que se hacen una nota sobre las editoriales. Y lo que yo veo y por esta experiencia que tenemos en los medios es que los oyentes, lectores, destinatarios, quienes consumen alguna de nuestras noticias o de otros medios también, cuando se da esta conversación con el otro que no trabaja en un medio de comunicación, existen estas reflexiones, ¿no? Con la comunidad. Y muchas veces se reflexiona en los momentos de necesidad o porque hubo un incumplimiento de algún derecho. Claro. Entonces ahí creo que la comunidad comienza a reflexionar sobre si tal medio lo que puso está bien, si debería haberlo informado de esta forma. Me parece que es necesario también que se den estos debates. Sí, y lo importante de no creer que lo que funciona está bien. Porque Claro. digamos, hay una gran tendencia en los medios de comunicación, en las autoridades de muchos lugares que uno dice, bueno, pero si lo está diciendo tal persona, bueno, no quiere decir que esté bien, ¿no? Es decir, que esta idea de que si, bueno, tal medio de comunicación tiene mucha audiencia, mucho esto, bueno, digamos, ahí también tenemos la vista de cómo se construye, ¿no? Es decir, de qué está hecho ese gran medio de comunicación a veces que parece que tiene mucha audiencia. Bueno, ¿cómo está hecho? Bueno, bien no está hecho. Por eso también hablamos de buenas noticias en ese sentido, de cómo están hechas las cosas, ¿no? Porque digamos, no solamente son buenas noticias con respecto a lo que se comparta, a si es buena o malo, si te estoy dando una buena o una mala noticia, sino en el sentido de cómo está Del hecho. contenido, bueno, exacto, sí. de cómo está elaborado, Sí, no cómo el está qué, elaborado. sino el cómo, ¿verdad? De si haces clic, contenga información, Claro. que si lo que decía en el título, como decía Roberto, Claro. también te lo nombra dentro de la nota. Bueno, sí, son muchas cuestiones que también deja otro debate, ¿no? Exacto. Y muchas invitaciones también a veces a decir, no, sí, a ser deshonesto con los lectores o con los oyentes, ¿no? Digamos, para engancharte, te tengo acá hablando de un tema que parece entretenido, divertido, qué sé yo, pero en realidad no estamos hablando de nada, o nos estamos riendo como se ríen a veces en algún lugar del cuerpo de otro, cuando se ríen de la desgracia de otra persona, ¿no? Es decir, y no hablamos a veces de los temas que son realmente importantes, ¿no? Sí. No, y a la vez, ¿no? Pensar esto, a ver, tiene que haber diversidad dentro de la comunicación, tiene que haber diversidad de los medios de comunicación. La libertad, la verdadera libertad del oyente, del lector, es la de elegir qué consumir, ¿no? Y también de elegir si me informo de una plataforma digital o si me informo de un medio de comunicación. Hay muchas cosas por conocer y también este tema debería hablarse dentro de las escuelas, ¿no? Porque bueno, mucho de lo que nombró Roberto, esta explicación de los algoritmos, es un tema muy interesante que les puede interesar a los jóvenes. Y que está muy bien debatir. Sí, y cómo hay que buscar estrategias, ¿no? Para que cuando consumo una plataforma digital o consumo un medio de comunicación o consumo las producciones
las industrias, ¿no? Sí. De contenidos de películas y todo eso, buscar estrategias para que los algoritmos me lleven a lo que yo quiero consumir y no a lo que las plataformas me quieran que yo consuma, ¿no? Y también, ¿no? Pese a que yo vea una serie o una película, puede ser que también, ¿no? Digamos, estaría muy bien trabajar en que las personas puedan ejercitar su perspectiva crítica sobre lo que están viendo, digamos, porque también es cierto que por más que lo que estés viendo a veces no sea bueno en el sentido de que no promueva despertar tu conciencia, ¿no? Digamos, o mover tus ideas, puede ser que, digamos, que tus ideas estén atentas para poder percibir y pensar y discutir con otros acerca de eso. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo también a Claudio Jonás, otro querido colaborador nuestro, que dice, nos manda comentarios, dice, ¿se puede considerar pedagogía o educación cualquier información que se difunda por los medios? ¿El verdadero adoctrinamiento es educación? Y no, claro que no, digamos. Y nos aporta, dice, educación. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare. Como el verbo latino educere significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera, desde esta posición la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto, basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Entonces, digamos, no todo lo que se haga desde un medio de comunicación, digamos, va en ese sentido, parece, que es lo que nos dice Claudio, a quien ya lo tenemos invitado para la próxima, si es posible, ¿no? Sí. Decir, bueno, vamos a dar el debate también con Claudio. Sí, ¿cómo que no? Es para eso está este lugar. Así que bueno, un querido abrazo a Claudio. Y bueno, ya nos vamos despidiendo.